buenas. Hola, bendiciones. ¿Cómo amaneció, hermano David? Por aquí contentos, alegres, ya dichosos, felices, llenos de vida. Vamos a mirar a ver si estamos transmitiendo. Sí, ya estamos transmitiendo en Facebook Live. Primero de Reyes, capítulo 15. Amén. Hoy es 21 de noviembre del 2023. 21 de noviembre del 2023 y bueno, vamos a iniciar. Muy buenos días, Marle, Yadira, Edelmira, ¿cómo están? ¿Qué más de nuevo? Buenos días, mis hermanos. Buenos días, bien, gracias. Buenos días, bendiciones, bendiciones a todos, hermanos. ¿Cómo amanecen? Primero de Reyes, capítulo 15. Vamos a dar inicio ¿Por qué le entonces. saluda a uno si le va a quitar la palabra? ¿Cómo? ¿Para qué nos saluda si nos vas a quitar la palabra? Perdón, buenos días, ¿qué más? Bueno, entonces Marle tiene la palabra y Marle, espere, vamos a dar inicio un momentico. Muy buenos días y comencemos. Bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Los invitamos entonces de lunes a viernes a estudiar la palabra. Bueno, Marlecita, tiene la palabra. Primero de Reyes, capítulo 15. Buenos días, Ludari. Dios te bendiga. Amén. Buenos días, mis hermanos. Bendiciones para todos. Buenos días. Marle. Buenos días. Bueno, Dios les bendiga. a ver las espadas, señores, señoras. Primero de Reyes 15. Bueno, antes de que comiences, pues recordando que ya el reino se dividió. En el sur quedó Roboán, el hijo de Salomón, en el sur. No se les olvide eso. Micrófono, mi querida Luzdari, micrófono. En el sur está Roboán, el hijo de Salomón. ¿Ok? Aquí en el sur. Estas dos tribus, Judá y Senán. Y en estas 10 tribus, Rubén, Gad, Benjamín, Efraín, Dan, Manasés, Isaacar, Zabulón, Neftalí y Aser, está Jeroboam. ¿Listo? Pero vamos a comenzar el capítulo 15 con la muerte, ¿sí? ¿De quién? Vamos a mirar entonces. Creo que muere, si no estoy mal, Jeroboam. Vamos a leer despacio. Dale, mi amada hermana Marlene, por favor. ¿Quién va a leer? ¿Perdón? Su merced. Yo. Ay, Señor Jesús. La que pidió la Usted la pidió palabra. la batuta, hermano. ¿Sí o no? Vamos a ver. 18. Anda, perdón. 15. 15. Primer libro de Reyes 15. Anda, me pasé por otro libro. Ahora sí estoy. Perdón. Me olvidó del libro. Dice reinado de Abián. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abián comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón.
Bueno, un momentico Y hasta anduvo ahí. en todos los... Vamos a analizar algo. Jeroboam llevaba 18 años reinando. ¿Sí? Entonces murió. Jeroboam es el rey de las 10 tribus del norte. Y de aquí en adelante vamos a empezar a ver ese juego de palabras. ¿Cuál? En el año de tal rey, de tal reino. Por ejemplo, en el año del rey X del reino del sur, o sea, Judá. O en el año del rey tal X del reino de Israel, del norte. Vamos a empezar a jugar con dos reyes, ¿ok? Sur y norte. En este caso, el rey Jeroboam. Bueno, aquí hay una palabra que tengo que buscar. ¿No les suena esa palabra Maaca? ¿Les suena o no les suena? ¿Ustedes qué dicen? Voy a buscarla aquí. Sí, Maacas, hay varias Maacas en Génesis 22, en Deuteronomio, en Josué. Ese nombre me llamó la atención. En Samuel, segundo de Samuel. En primero... Esa fue una de las esposas de David. Eso iba a decir, fue una de las esposas de David, que es Maaca. Maaca es un hombre, en segundo de Rey, primero de Reyes 2:39. Huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gad. Ah, no, Maaca es la mamá, ese es un nombre femenino. Y aquí en el capítulo 15 lo vuelve, pero este es hija de Abisalón. Pensé, por la mente se me cruzó eso. ¿Cómo así? Me está hablando de la mujer de... ¿Sí me hago entender? La mujer de David. Pero no es la mujer de David. Es otra marca. Bueno, reinó entonces 3 años en Jerusalén. ¿Sí? Estamos hablando de quién, de Jeroboam. Espérese. En el año 18 el rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abián. Ah, no. Jeroboam no muere. Cuando Jeroboam lleva 18 años reinando, comienza a reinar sobre Judá. Pero un momentico, entonces, ¿qué pasó? Estamos hablando de Roboam. Ah, Roboam. ¿Ayer lo leímos o no lo leímos sobre Roboam? ¿Sí leímos o no? ¿Ustedes qué dicen? Sí leímos primero leímos de Jeroboam, Sí, y leímos después de Roboam. y leímos en el capítulo pasado que el versículo 30, primero de Reyes 14:30, que hubo guerra entre Jeroboam y Roboam todos los días. Y durmió Roboam. Ah, no me acordaba. Murió el rey del sur. Y Abián comenzó a reinar sobre Judá. ¿Ok? Abián, el tercer rey, el rey después de la muerte de Roboam. Reinó 3 años en Jerusalén y la mamá se llamaba Maaca, hija de Abisalón. Sigue, por favor, si eres tan amable, Marlecita. Versículo 3. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Hay un Mas momento. por amor a David. Hay un momento. Aquí en este instante no se utiliza términos como abuelo, tatarabuelo, ¿no? Déjenme buscar un momentico aquí a ver la palabra abuelo dónde aparece. David es el abuelo de Jeroboam. Por ejemplo, en Éxodo 16:6 aparece una sola vez. Sí, señora, gracias por la corrección. La palabra abuelo solo está en Éxodo 10:16, no hay más. No se usa la palabra abuelo, solamente en Éxodo 10:6. Bueno, Roboam, muy bien, es que yo confundo los dos nombres. Roboam, el del sur, es nieto de David. El hecho de que le llame su padre, recuerde que la palabra padre aquí es progenitor. ¿Cómo dijiste? Diría que es
directo de David. No, viene de progenitor, de progen. Tiene que ver con los genes. Roboam viene de los espermatozoides de David. ¿Me hago entender? Esa es la palabra Sí, exacta. sí. Sí, para no poner El nombre. árbol genealógico es abuelo, Sí. tatarabuelo viene siendo. Por eso es que dice, muchas veces dicen, Jesús, hijo de David. Entonces la gente dice, ¿cómo así si David es 1000 años antes de Jesucristo? Progenitor. Por allá en Mateo, capítulo 23, versículo 9, ¿sí? Mateo 23, 9, ¿sí? Dice, momento micrófonos, Mateo 23, 9, ¿qué dice? Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ojo con esta jugada que a los apologistas católicos les encanta, perdónenme la expresión colombiana, voltear la arepa. Pero ¿por qué no podemos llamarle Padre si la Biblia enseña que a Jesús le llamaban hijo de David, su padre, y la Biblia habla de que podemos hablar de padres? Un momento. Jesús si es hijo de David porque viene de sus espermatozoides. David es progenitor, lejano, pero es progenitor. El problema en Mateo 23, 9 es que le llamaban padres, pero no por ser progenitores físicos de espermatozoide, sino por decirles padres espirituales. Por eso es que el texto dice aquí, no llames Padre vuestro en la tierra, o sea, progenitor espiritual, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ojo, ese texto, Mateo 23, 9, váyanse a Mateo 23, 9, ese texto debe ir ligado con el texto de Josué capítulo 18, si no estoy mal, ya les voy a decir. 23, 9. Josué 17. Váyanse para Josué 17, por favor. ¿Sí? Ahí es donde comenzó el error de los padres espirituales, en Josué capítulo 17. ¿17 qué? Ya le digo, dame un momentico. Josué no es, dije Josué, no, es Jueces, qué pena, yo me equivoqué, leí mal. Jueces 17. Y devolvió su dinero. Versículo 5, Micaías tuvo casa de dioses, hizo efod y terafines, ídolos de casa, y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Versículo 6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecían. 7, un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, que era levita y forastero, llegó a la casa de Micaías, y Micaías lo contrató. Versículo 10, entonces Micaías le dijo, quédate en mi casa y serás para mí, ¿qué? Ahí está. Serás para mí padre, pero no de progenitor, sino padre de ¿qué? Padre espiritual. ¿Listo? 17, todo el capítulo 17 y capítulo 18 tiene que ver con ese tema de padre espiritual. Entonces recuerden ligar las dos historias, y cuando usted le diga, mire que uno le dice caballero y le dice, no, a mí dígame padre, el sacerdote, y yo le digo, disculpe, caballero, señor, no, yo soy padre de la Iglesia Católica, me respeta y me llama padre. Entonces yo le digo, bueno, mire, aquí dice que no debo llamarlo padre. ¿Pero por qué? Y a salirse por la tangente. Si la Biblia, padre, honra a tu padre y a tu madre, dice la Biblia. No, pero espere, recuerde. Hablamos de padres progenitores, del papá que me dio la vida, de los abuelos, del espermatozoide. Pero aquí usted me está obligando a mí a decirle padre,
precisamente en el contexto en que la Biblia dice que no debo decirle porque usted no es padre espiritual mío. Yo honro al Señor que varios de ustedes me han permitido, en cierta manera, que ustedes han nacido de nuevo en la escuela, pero jamás se le vaya a ocurrir llamarme a mí padre espiritual. Eso no existe, eso no se hace. Y muchos les he escuchado diciendo, es que él es mi padre, y no, y hay algo peor. Ay, Señor, ella es mi madre espiritual. Ay, Jesús, peor todavía. No, no, ¿qué hacemos? La madre espiritual. Nunca hagan eso, jamás. Eso está prohibido, porque padres espirituales solo hay uno. ¿Quién lo engendró usted espiritualmente? No, es que yo escucho eso de que mamá espiritual y padre espiritual, y entonces a mí me da como cosa, y es que estos dos que tuvieron una intimidad espiritual y lo engendraron a él. Mire, eso no tiene pie ni cabeza, y eso va a terminar en una herejía de esas que sabemos de hoy día. No, 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 no. Eso no se hace. ¿Ok? Pero sí está el concepto de hijos espirituales. Para mí varios de ustedes son hijos espirituales, que debo estar pendiente, que debo estar ahí. Ese sí existe, porque Pablo le dice, ustedes son hijos míos, y cuando me presente ante el Señor, ustedes son fruto, porque nacieron de nuevo, ¿sí? Entonces, cuidadito con ese término, ¿listo? Y volviendo otra vez al texto original, para que no lo he separado, Primero de Reyes, capítulo 15, dice que David es padre de Roboam, que murió Roboam, pero realmente es el abuelo, ¿no? David tuvo a Salomón, y Salomón engendró progenitor de Roboam. ¿Listo? Sigamos el texto entonces, por favor. ¿Dónde íbamos? Ahí, en el número 3. No, íbamos en el número ¿qué? David, tu padre, sí. No, ya había hecho lo de versículo 5, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. Ah, no, sí, léalo. Dale, tranquila. El 4 entonces, versículo 4 del 15 de Primero de Reyes. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Ay, interesante. Esa parte es interesante. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Urías el Eteo y le dije, estén pendientes? Porque ustedes van a escuchar varias veces de aquí en adelante que David fue perfecto. El problema es que tuvo un lunar negro. Y siempre lo va a recordar, tocante a Urías el Eteo. Que se llegó a la mujer de Urías, la embarazó, ¿cierto? Lo emborrachó 2 veces, él no quiso acostarse con la mujer. No ve que la gente está en guerra, yo que me voy a ir a mi casa si mis compañeros están en guerra. Era un hombre leal a David. Y David, ni corto ni perezoso, pues arreglemos esto según la ley. ¿Qué dice la ley, Willington? Que si la mujer está obligada a su marido mientras esté vivo. Pero la mujer, cuando el marido muera, queda libre para casarse. Y como estaba embarazada, pues hagámoslo. ¿Qué hacemos? Matemos el tipo, nadie se da cuenta, queda viuda y chucumplum, como es la vecina, pobrecita la vecina, ¿no? Traigámosla para acá. Y el David arreglando eso. Somos iguales, a machetazo limpio. Nos ponemos en fornicación, la embaraza y pues casémonos, porque qué más, ¿no? Cierto.
Y entonces legalizamos el pecado y después lo que Dios unió no lo separa el hombre. Ay, siga creyendo que los unió Dios. Seguro que los unió Dios. Y no, y hay peor. Hay unos que se casan ante los demonios. Y hay cristianos que piensan que es válido el matrimonio católico. Entonces, hermano, me tengo que volver a casar. No, nadie está hablando de eso. Déjelo así. Pero no vaya a creer usted que porque usted se unió a una mujer para legalizar el pecado, Dios le va a bendecir el hogar. Pare ahí. ¿Me separo? No, 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 no. Lo que estamos hablando es que no seamos tan exagerados, ¿no? Seamos mesurados. Como Dios lo llamó, quédese. Si Dios lo llamó a usted casado con esa mujer, que dice 1 Corintios 7, quédese, no procure separarse. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, porque usted no está llamado a esclavitud. Pero a mí me llama la atención que el hermanito, la hermanita llega ante el Señor, se convierte, está viviendo solo, quiere casarse con una mujer, quiere casarse con un hombre, y le dicen, no, usted ya estaba casada antes, se tiene que devolver a su marido. Ay, Señor, ¿se da cuenta? La mala interpretación. ¿Me hago entender? Bueno, sigamos leyendo. Vamos. Aquí hay algo que me toca mostrar, resaltar, y es que, ¿cómo se llama el hombre? Abiam, ¿sí? Anduvo en los pecados de su papá. Anduvo en los pecados de su papá, sí, gracias. Pero Dios le dio lámpara. ¿Por amor a quién? No a él, no a su papá Roboán, y no por su abuelo Salomón, sino por quién? Por su tatarabuelo David. Y por eso la Biblia dice que hasta la 4ª generación. Mi amado hermano y hermana, cada vez que usted ora, cada vez que usted estudia, cada día que usted camina con el Señor, sus bisnietos van a recoger lo que usted sembró. Mire, Hebreos 7. Interesantísimo, Hebreos 7. Váyanse para Hebreos 7. Y dice el versículo 10, 11, 9. 8 dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, presente. El diezmo sigue vigente. Pero allí, o sea, en el cielo, uno de quien se da testimonio de que vive, ¿quién? Jesucristo. Cuando usted da el diezmo, usted se lo está dando a Jesús en el cielo. Y el versículo 9 me llama la atención, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también ¿de quién? De Leví. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo a Leví. O sea que Abraham estaba pagando el diezmo ¿de quién? De su bisnieto Leví. Del bisnieto. De la 4ª generación. Cada cosa que usted haga en el Señor, esto es espectacular. Por eso, mire, esta madrugada le decía al Señor, Señor, yo quiero ser como tú, porque mis hijos quieren ser como yo. Los hijos quieren, mire, usted se peina así, los hijos se quieren peinar así. ¿Sí? Usted hace algo y el hijo lo remeda enseguida. Todos mis hijos salieron músicos. ¿Y qué pasa? Que yo veo lo que ellos están haciendo y ya estoy viendo que hay uno que le gusta engañar, mentir, manipulador, igualito al papá. Eso va en los genes. Ahora yo quiero enseñarle a morir. ¿Qué debo hacer? ¿Sí? Y postrarme, enseñarles a postrarse. Padres que no le enseñan a sus hijos
a postrarse delante de Dios. Pero la mayoría de padres ya está, ¿qué? Adornando la casita para la Navidad, poniendo el Papá Noel en toda la puerta y no tienen ni idea de qué significa el Papá Noel, de qué significa San Nicolás. Nunca se han ido a Apocalipsis capítulo 2, versículo 6 y 15, donde dice: las obras de los nicolaitas aborrezco. Nunca han estudiado a los druidas, a los celtas, de donde viene la Navidad. Jamás han estudiado, nunca han leído de quién fue Eric el Rojo, Nicolás el Grande. Y piensan que son muñequitos, los inventó Coca-Cola para sus propagandas. ¿Y por qué San Nicolás está vestido de rojo? Ustedes no tienen idea de qué eran los sacrificios de las vírgenes y de cómo se ponían una manta de oso polar y se sumergían en la sangre para recibir poder. Eso es de los druidas, de los celtas. Por eso le llamaban Nicolás el Rojo. Eso lo hacía, anótelo, Nicolás el Rojo. Y más de uno lo tiene puesto en su casa y no sabe que esos son dioses antiguos. Y le enseñan eso a sus hijos lo replican porque como es bonito, ¿no? Pero nunca leen la palabra. Entonces la Biblia dice: mis hijos son ignorantes, son un pueblo que nunca aprendió lo bueno. Los padres llevaron a adorar a otros dioses a sus hijos. ¿Qué pasó aquí? Que aquí estamos viendo, oígame bien, que David acertó. ¿Sabe cuál fue el problema? El hijo de David, Salomón, se torció. Yo insto a todos ustedes a orar, a estudiar. Estamos tan ocupados en muchas cosas y más de uno le anda arreglando la vida a los demás y no vela por su propia vida. Orar es levantar incienso. Ayer nos decía el Señor eso. Leer la palabra es alimentarse. Sus bisnietos serán bendecidos. Pero no por orar un día sí, un mes no. No, ¿qué dice aquí el texto? Léala. ¿Qué dice el texto? Vamos en el versículo ¿qué? Apenas acabamos de leer el 5, vamos para el 6. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida. Y viene el lunar negro. ¿Me hago entender? Tus hijos te ven arrodillándote, tus hijos te ven orando. A mí hasta me tocó empezar a cambiar ciertas cosas que no estoy de acuerdo, pero las necesito hacer, como los domingos llevar a los niños a la congregación. Llevémoslo. Por cuestiones personales que no voy a explicarle a nadie. Toca llevarlos. Toca irles mostrando ese camino. Ya van a tener su primera presentación en la iglesia. Entonces, lo que usted haga, hermano, hermana, que me está escuchando, sus bisnietos van a recoger. Y yo soy cuarta generación, es que eso es lo que me impresiona. Mis tatarabuelos, mis abuelos, mis padres caminan con el Señor. Bueno, caminaban mis tatarabuelos y mis abuelos. Ya te doy la palabra. Y hoy estoy haciendo algo bonito, grande, está llegando a otras ciudades, a otros países. Hay gente que me llama de otros países, pero no es por mí, no es por lo que yo hice, por lo que hicieron ellos. No me puedo vanagloriar, no se me puede subir el ego. Ese tipo, ¿cómo sabe? No. Es por lo que ellos hicieron. Dice Gutiérrez,
Levantaste la mano. Sí, quería opinar eso en cuanto a los hijos. Está bien, nosotros les enseñamos la palabra, pero ¿qué pasa? Ellos nos están imitando a nosotros todo el tiempo. O sea, no les puede hablar sí de la palabra, bueno, en mi caso yo se no entiendo, pero él sí entiende y puede aprender de lo que ve en Jonathan y en mí como sus padres. Miren, ellos imitan todo. En el caso de Joseph, él va a la iglesia y si ve el micrófono, ese niño quiere correr allá al púlpito a coger el micrófono y me dice, mamá canta. O si lo tiene el papá, le dice, papá canta. O sea, ahí se les va sembrando ese amor de adorar y de glorificar al Señor. En lo que nosotros hagamos, si caminamos bien con el Señor, ellos lo van a imitar también. Por ahí tengo un video, lo puedo mostrar. ¿Me das permiso? Claro, claro que sí. Mire cómo imita. Mírelo. Cómo imita. Está cantando. Sacó el micrófono, ve cantando. Tan lindo. Pero escucha la adoración que está cantando. Sí, te escucha. Y eso es porque ve al papá y a la mamá en la iglesia cantando. Amén. Y Él nos ve a nosotros en la iglesia alzando las manos. Él alza las manos y dice, santo, santo, santo. Qué bello. Me duele decir esto. Vivo en una población que ahorita los padres le enseñan a tomar hechicería, adulterio. Padres de familia, no permitan que sus hijos estén con tíos que les enseñan a tomar. Conozco más de uno que los hermanos están corrompiendo a los hijos. O sea, tu hermano corrompiendo a tu hijo, o sea, los tíos corrompiendo a los sobrinos. En la vida se me le vuelve a acercar. A mis hijos no los corrompo. Bueno, gracias al Señor no tengo hermanos. Medios hermanos sí, pero no tengo nada que ver con ellos. Pero, volviendo al tema, lo que usted haga no es en vano. Luz Dari, levantaste la mano. Sí, Señor. Y también lo que no haga tampoco es en vano, ¿no? Porque así como ellos imitan lo bueno, también imitan lo malo. Y hay familias que vienen arrastrando cadenas toda la vida, porque de pronto ellos se convirtieron, pero no han tomado la decisión de romper esas cadenas, de orar por sus hijos, hay que hacer ese proceso de sanación en ellos para que se rompa esa maldición que han heredado. Y la mayoría de los padres no saben porque de pronto, bueno, el Señor no les ha mostrado, pero sí hay que hacer ese proceso en la familia, ese proceso de cortar esas cadenas de maldición que han heredado también, porque también se heredan hasta la cuarta generación. Así que no solamente heredamos lo bueno, sino también más lo malo, porque es que pues lo bueno poco se pega, sino lo malo. Entonces, cuando ya la familia llega a los pies de Jesucristo, es bueno, se convierte y todo, pero quedan esos hijos y uno dice, bueno, ¿y eso por qué? Ese hijo que mire, que anda por allá perdido, pues toca hacer también la obra en ellos, ¿no? De cortar esa maldición que hay de pecado. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice Oseas 4:6. Y dice Isaías 5:13, si no estoy mal, 5:12. Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Mire, con el amor que ustedes merecen. Este año lo investigamos y aprendimos, por ejemplo, esto. Parece un árbol inocente, ¿cierto? Parece inocente.
Pero muchas personas no saben que estos árboles se conocen como arcianos. Son antiguos dioses de los druidas. ¿Qué son los druidas? Había una población llamada los celtas. Toda la gente esa que usted ve en películas de 2 metros de alto, más de 2 metros de alto, ojos azules, blancos, el cabello de fuego, cabello rojo, que son de las partes nórdicas, de donde descienden los de Inglaterra, de donde descienden los de Escocia, los alemanes, le conocían los vikingos, ¿sí? Juego de Tronos, películas como, bueno, en fin, todo eso. Esos son los celtas. De ahí nacieron las naciones. Esos celtas tenían un grupo de sacerdotes llamados los druidas. La palabra druida significa sacerdote del monte. Por eso usted ve que está ligado a los árboles, a las calabazas, a los animales. Todo eso tiene que ver con druidas. Halloween y la Navidad vienen de los druidas. Y los que trajeron esas costumbres a América fueron los irlandeses cuando llegaron a Estados Unidos. Eso no existía antes. Entonces, mire, estos druidas adoraban a los arcianos. ¿Sí? A los niños se les dice que han tallado las caras de los arcianos durante la era del amanecer antes de la llegada de los primeros hombres a través del mar angosto. Eso es de la película Juego de Tronos, que es la, ¿cómo se llama? Que es la serie más vista en el mundo. ¿Sí? Y en Pocahontas, por ejemplo, también vemos en diferentes películas, aquí está Juego de Tronos. Este es el cuervo de 3 ojos, un muchacho que ve, es un vidente, y que el árbol lo posee y le da todo su poder. Tenemos el Señor de los Anillos, miren. ¿Sí? No, este no es el Señor de los Anillos, yo me equivoqué aquí. Ah, sí, sí es el Señor de los Anillos. Tenemos Harry Potter, el sauce boxeador. Tenemos Maléfica. ¿Cuántos de ustedes llevaron a sus hijos a ver Maléfica? Eso es satánico. Tenemos El monstruo viene a verme, Marvel. Y tenemos una de las más grandes que es Yo soy Groot. Yo soy Groot. Y nos llama la atención que aunque parece inocente, ¿sí? Parece inocente. La palabra yo soy en hebreo es el nombre original de Dios. Y este ser mitológico en la película Avengers, él no pronuncia otra palabra que no sea yo soy Groot, yo soy Groot, yo soy Groot. Siempre. ¿Qué es esto? Groot es un coloso de flora. Son seres de forma de árbol cuyo lenguaje es casi imposible de entender. O sea, esto lo dijo el que creó eso, le dio ese significado. Coloso de flora son maestros del árbol y enseñan a los niños de la especie con el conocimiento fotónico. Bueno, después miraremos toda basura. Y hace más de 2500 años la Biblia advertía sobre la dendrofilia. ¿Sabe qué es la dendrofilia? Es una parafilia. Es una costumbre sexual. Hoy está de moda. Hoy hay jóvenes que están adorando y teniendo sexo con árboles, plantas, y llegan a excitarse. Eso es una locura. Mire lo que dice la Biblia, mire lo que dice la Biblia, hace 2500 años. Jeremías 2:20.
porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Tenían sexo en el monte, pero no solo para que no los vieran, sino de manera de adorar. Jeremías 3:6, me dijo Jehová, en días del rey Josías, ¿has visto lo que han hecho los rebeldes de Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Jeremías 3:13, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Dendrofilia, una parafilia sexual que describe la atracción sexual hacia los árboles y plantas, incluyendo su uso como objetos sexuales. Claro, porque hay personas que tienen una mente tan perversa, ¿sí?, que ya no les sirve el miembro viril del hombre. Y empezaron a fabricar y a inventarse miembros viriles de plástico, de madera, que se mueven, que vibran y se ufanan. Por ahí hay una cuentera famosísima en Colombia que habla del Max no sé qué cosa 3004 con vibrador. Un día dijo así, yo me quedé impresionado, todo el mundo riéndose. Pero un día esos aparatos ya no les excitan. ¿Qué empiezan? Empiezan a introducirse en sus partes íntimas cualquier cosa. Y llegan a sentir excitación con un tronco. Mire, cuando yo estudié ese tema, me tocó, hay temas que he profundizado y me toca parar, y el Espíritu Santo me dice, hasta ahí. Me recuerdo cuando estaba estudiando el vudú y cómo en Haití resucitaban. Hay videos en internet, resucitan muertos de 2 años, los sacan con huecos aquí así y salen caminando zombies. Espíritu se le metió a ese cuerpo. Y cuando yo estaba viendo eso, porque estaba investigando un científico que fue el que avisó eso, el Espíritu Santo me dijo, no vea más, déjelo hasta ahí. Y no me permitió seguir. En este tema también, estudiando la dendrofilia, estaba hablando con conocidos que saben del tema y empezaron a explicarme, y llegó un momento en que pare, hasta ahí, no más, no puedo saber más, ni me interesa saber más. Por la curiosidad murió el gato, dice Primera de Tolimenses, ¿no? Entonces, tengan cuidadito con lo que investigan. Atracción sexual con árboles y plantas, incluyendo su uso como objetos sexuales. Jeremías 17:1-2 dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, la Virgen María, que están junto a los árboles frondosos. ¿Quiere ganarse un enemigo? Dígale, ¿usted para qué tiene ese árbol de Navidad en la casa? Se lo ganó de enemigo, porque lo tienen tan metido en el corazón que lo están levantando ahorita para tenerlo ahí y adorar el 24 de diciembre, y aparecen los regalitos debajo del árbol de Navidad. Yo no sé ustedes, a mí, mi casa no pertenece a los druidas y celtas, en mi casa se adora a Jesucristo. Y ya ustedes lo saben, los que me conocen y me quieren. El 24 de diciembre a mí ni me esté llamando para darme feliz Navidad ni mandarme comida. El 31 de diciembre, Año Nuevo, sí, yo paso por sus casas y les doy un besito y los saludo, les bendigo. Pero el 24 no existo, estoy durmiendo. Pero le hago un llamado. ¿Cómo? Disculpe, hermano. Digo, disculpe, y hay quienes uno les explica estas cosas y aún así no entienden, y entonces esperan, ¿será que el mismo Señor se les aparezca y les diga, deja de practicar eso? Porque uno les dice, entonces, no, hasta que el Señor a mí no me diga lo contrario, yo no dejo de hacer.
Pues imagínese, ya en la palabra lo dice. Pero le tengo la respuesta que me la mostró el Señor Jesús esta madrugada. Y esta madrugada hice algo, se los voy a mostrar. No lo iba a compartir todavía porque era para alguien en especial, con nombre propio. Pero se lo voy a mostrar. De eso habla la parábola del sembrador, que hay 4 corazones. Hay un corazón que no entiende nada de la Biblia. Y viene el diablo y le arrebata lo que fue sembrado. Ese corazón es el que está junto al camino. Hay otro corazón, esto es Mateo capítulo 13, en el versículo 20 y 21, que está sembrado en pedregales. No tiene raíces de corta duración. Entonces vienen los problemas, vienen las aflicciones, el dinero, viene que una enfermedad, la persecución, y hasta ahí llegó. Dejó de ser cristiano. Uno en el camino, junto al camino, y el otro pedregales, junto al camino y el segundo pedregales. El tercero, en espinos. Los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza. Ay, es que quiero ser esto, quiero estudiar, quiero formarme, y no viene a orar. ¿Por qué? Porque es que ya estoy cansado, hermano, no tengo tiempo para Dios. Pero hay otro. Ese no tiene fruto, ¿no? No hay fruto. Pero hay uno que es sembrado en buena tierra. Ese sí entiende la palabra. Eso lo que usted le lea lo entiende, Lisette. Y da fruto y produce. Produce. ¿Cuál es tu corazón? Entonces, cuando suceda eso, Lisette, usted tiene que saber, o está junto al camino, o está en pedregales, o está en espinos. Pero ustedes se levantan a las 4, ¿sabe por qué ahora? Porque tienen un corazón en buena tierra, que han entendido que es el alfa y el omega, que han entendido que usted no hace nada si primero no se presenta ante el Señor. Que hemos entendido que es lo primero en nuestros días. Sí. Dedícate a estudiar hasta la madrugada y al otro día Dios le da las sobras y las migajas. Tranquilo, hijos, nietos y bisnietos recogerán lo que sembraste. Y la Biblia está, por eso es que como no la leen, no entienden. Y aquí en Primero de Reyes. Bueno, y para cerrar lo de la Navidad, los invito a todos ustedes para que, si quieren las diapositivas, yo se las envío con mucho gusto, ¿sí? Pero también me gustaría que fueran a Revista Prevenir Doctrinal, Navidad, David Menco Zafra. Y estamos en la revista Prevenir, ¿sí? Espérense un momentico. Vamos a escribir aquí el origen de la Navidad. El origen. Y tengo un escrito. ¿Dónde está? ¿Qué habrá pasado con ese escrito? Está la revista y los invito a todos ustedes para que la lean. Pero no encuentro el escrito. Después se lo mostraré. Yo tengo uno que dice Navidad, pero no sé por qué no apareció. Lean. No hagan las cosas por tradición. Cuiden sus casas, sus hogares. Blíndenlas. Apártense de todo mal, apártense de todo pecado. Porque tus hijos van a aprender. Tus nietos van a ver el abuelo tomando, fumando. Es que el abuelo va de las prostitutas. Y se ríen, ¿no? Que cuando la hija le salga prostituta no vaya a decir por qué. Cuando los hijos, las hijas le salgan viciosos, no vayan a decir el por qué. Porque es que mi papá no, y el abuelo, y el tatarabuelo, y el bisabuelo. Y no les hablo de mi pasado porque tuve un bisabuelo que fue una belleza.
Luz Dari, levantaste la mano. Bueno, yo la tenía levantada, no había pedido la palabra, pero sí es bueno porque tenía algo que decir, ¿no? Pues yo pienso que todo es en el tiempo del Señor, ¿no? No, a veces se afana por las cosas, porque de pronto, pero no sé, uno tiene un tiempo en que le habla, el Señor le habla. Y si de verdad es con el Señor que ha tenido un encuentro, pues la persona cambia. Porque recordemos siempre que uno no es el que hace la obra, uno siembra la semilla, pero el Señor es el que hace la obra cuando Él quiere, como Él quiere y donde Él quiere. Y a uno le debe quedar pues la satisfacción de que se hizo el trabajo, de que se hizo, y eso es lo que lo llena a uno. Del resto, el Señor es el que se encarga de eso. Porque, bueno, yo nací en un hogar cristiano, de abuelos y todo, mejor dicho, que lo único que les faltaba ya eran alas para volar, pero de todas maneras yo no seguí por ese camino y me desvié y duraba días enteros haciendo todo ese repertorio del arbolito y haciendo ese pesebre y me gozaba en eso. Y después era otro lío para desbaratarlo, era también otro poco de tiempo acomodando todos esos matachos en una parte y en la otra que no se me fueran a dañar. Y así sucesivamente, pasé años. Pero un día cualquiera, cuando entendí la verdad, también sin ningún trabajo, saqué todos esos matachos y le metí candela. Hasta luego, se fue. Y no fue ningún problema para mí. Y ya mis hijos estaban grandes. Pero ellos no aprendieron esa maña porque yo también les expliqué y les dije, y bueno, para la gloria de Dios, ninguno de ellos siguió esos malos ejemplos míos. Y desde muy pequeños entendieron de que eso no se hacía. Pero yo pienso de que, pues sí, uno tiene que hacerlo ahora todos los días, explicarle al que no sabe, y sobre todo eso que habla de la Navidad. Es muy importante que la gente lo conozca. Porque mientras uno no lo conoce, uno piensa que es mentira, que de pronto, pero ¿por qué me viene a decir que eso no sirve si eso es lo más de bonito, eso da alegría? Uno piensa esas cosas, ¿no? Pero ya cuando uno conoce eso, es muy importante sacarlo y dárselo a conocer a las personas como en volantes. Porque eso me pasó a mí, el día que yo leí eso y todo su origen, de dónde venía y todo, yo y hasta luego, salí corriendo. Pero mientras tanto, pues uno como que sigue ahí amañado porque como, ay, por las lucecitas, ay, tan bonito que se ve, ay, cómo cambia. Sí, entonces, pero sí, toca hacer la obra de todas maneras, pero hay que Amén. esperar que es en el tiempo del Señor. Sí, señora. Lizeth, ¿qué tienes para decir? Sí, de lo que usted hablaba, ajá, de las prácticas de pronto de nuestros familiares que no son cristianos. ¿Cómo hace uno ahí, hermano David, cuando esos familiares cercanos, por ejemplo, le pongo un ejemplo aquí en mi casa, mi papá, él no es cristiano, bueno, él respeta mucho todo eso, escucha de la palabra, pero obviamente él tiene sus prácticas que en lo personal no me agradan. A él siempre le han gustado los gallos de pelea. Siempre, desde niño, eso es algo que hay en la familia de él. Entonces, él con Joseph a veces llega aquí, entonces él le muestra a veces fotos, ese es un gallo, eso es un no sé qué, y yo le digo, no señor, Joseph, él no va a ser ningún amante a gallo ni nada de eso. Me vas a ver él que me va a ayudar a cuidar los gallos. Joseph es el que te va a hacer que tú dejes ese vicio de los gallos, porque eso es un vicio. No es como el alcohol o la droga, pero los gallos igual es un vicio. Entonces, ¿cómo hace un hermano para manejar esas situaciones? Josué tuvo el mismo problema. Y en el capítulo 24, terminando el libro de Josué, le dice: ¿hasta cuándo cavilaréis en dos ideas? O Jehová o Baal. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová.
Yo no le voy a decir cómo tener su casa. Jonathan y tú son dos cristianos que sirven al Señor y tienen un hijo. Pero ¿de quién es la casa? ¿Es de Jonathan o de tu papá que viene a enseñarle cosas al niño que no debe? Por eso, y esto es delicadísimo, según, bueno, no vayan a pelear conmigo, yo no escribí la Biblia, pero segunda de Juan le da a usted la respuesta. Búsquenlo. Segunda de Juan le dice a usted, ¿sí? La respuesta que a muchos no les va a gustar. ¿Cuánto tiempo falta? 5 minutos. ¿Sí? Versículo 8, 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido. Sépalo, que si mi papá no es cristiano, en mi casa no entra, se lo digo así de sencillo. Menos mal mi papá es cristiano. Sépalo que a esta casa entra gente que tiene a Cristo. Ustedes saben lo que nos pasó, una cirugía a mí. Ustedes saben lo que le pasó a Willington, una cirugía. Pero a Willington no lo recibo en mi casa si no es del Señor. Y muchos de ustedes no saben la vida de Willington, algún día les contará. Pero el caballero era unitario. Lo recibí porque se convirtió a trinitario, si no, no lo recibo. No lo recibo porque el texto dice no tiene al Padre y no tiene al Hijo. No lo recibo con mucho cariño, no lo recibo. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque la casa está blindada. Los hijos no pueden ver bajo ninguna circunstancia que la familia se los esté corrompiendo. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela, sálgase de ahí. No quiero decirle qué debe hacer, le muestro qué dice la palabra, nada más. Además de la cirugía, con 15 días de cirugía, 3 días de ayuno, súmele. Y se va de 3 días de ayuno. Hermano David, disculpe, pero, o sea, ahí en el texto no está diciendo es, digamos, dice, o sea, a los que conocen. Dice, Y luego si se alguno extravía. viene a vosotros y no trae esa doctrina, póngale el nombre y el título que quiera, papá, mamá, abuelos, hijos. Que es el otro problema. Mi hijo empieza a caminar sin Cristo y hacer lo que quiere, de la casa se va. Uy, qué hombre tan religioso. No, eso fue lo más acertado que hizo mi mamá y mi papá conmigo. Cuando yo a los 17 me torcí, empecé a hacer lo que quise y andar en malos pasos. No te puedo dar la palabra, Luz Dari, porque queda un minuto. Cuando empecé a andar en malos pasos, ¿sabe qué hizo papá y mamá? Se va de la casa. Hoy les agradezco. No me dé la palabra, pero queda pendiente para la próxima. Sí, me la da de señora. primera porque sobre este tema. Esta misma noche seguimos hablando acerca de esos temas. Se va. Y mi mamá a orar por mí. Pero el problema de los padres es que le acolitan a sus hijos del pecado. Y yo se lo digo, donde yo vea a mi papá diciéndole a uno de mis hijos cosas raras, yo mismo lo saco y le digo, me respeta a mis hijos, porque mis hijos no se van a torcer. A mí me hierve la sangre. Gracias a Dios mi papá es cristiano y camina con el Señor, mi mamá también, no tengo ese problema. Pero el problema ¿Y con dónde los- quedaría la parábola del hijo pródigo? pues se fue. Y cuando vuelva hablamos. El papá no se fue a buscarlo. El papá no se fue a decir, ay, mi chinito por ahí. No, vaya, piérdase por allá tranquilo. Aquí lo sigo amando. Pero me regresa arrepentido. Después Pero hablamos de él no eso. lo echó. Después, los judíos lo echan, mija. Es que están cogiendo una parábola como doctrina. Eso ya es otra cosa. Se nos acabó el tiempo. Seguimos hablando en la noche.
Dios les bendiga. Hagan lo que dice la Biblia y su cuarta generación se verá beneficiada. Usted verá, ahí está escrita la palabra. Bendiciones. Chao, hasta luego, bye bye. Nos vemos, los que están en Facebook y YouTube. Dios les bendiga. Bendiciones.